Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 18. San Lucas, capítulo 18. Gloria al nombre de Jesús. San Lucas, capítulo 18. Leeremos desde el verso 28. Dice así: Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por poder estar aquí para recibir tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es buena, tu palabra es maravillosa, tu palabra rompe cadenas, quebranta yugos, desbarata todo poder de las tinieblas. Tu palabra siempre, Señor, nos inspira. Tu palabra es como un martillo que quebranta la roca. Tu palabra es más dulce que la miel, más que la que destila del panal. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para lo cual tú la envías. Te damos gracias por esta palabra preciosa en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Por favor, tome su lugar. Vamos a hablar la palabra de Dios en esta noche. Y vamos a hacerlo bajo el tema recompensas extraordinarias. La palabra del Señor que nos da siempre la guianza, porque Dios nos guía a través de su palabra y de su Santo Espíritu, tiene las enseñanzas que nosotros necesitamos para ejercitar nuestra vida cristiana y para llevarnos hasta el momento en que terminaremos nuestra jornada para encontrarnos con el Señor. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, esta es una forma muy segura para poder caminar en el Señor. Otras cosas nos pueden ayudar. Es probable que tenemos experiencias. Algunas personas han tenido el privilegio de recibir una visión, un sueño, una inspiración de aquí dentro del corazón, pero nada es tan seguro como la palabra del Señor. Porque a través de la palabra de Dios nosotros sabemos que no habrá nunca ninguna posibilidad de fallar, porque es la palabra eterna de Dios y el Señor nunca ha cambiado su palabra. Es importantísimo. Nunca. La palabra de Dios no cambia, porque Dios no cambia. Como Dios es eterno, su palabra es eterna. Entonces,
cuando nosotros vamos a esta palabra encontramos todo lo que necesitamos para poder salir adelante. Aquí hoy queremos estudiar acerca de estas recompensas extraordinarias. ¿Por qué? Mire usted que la vida, como el Señor la ha diseñado, tiene este elemento tan importante, y es que nosotros seamos recompensados. La palabra del Señor dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué quiere decir? Que hay una recompensa. Si yo siembro, voy a cosechar. En la palabra del Señor también nos especifica y dice que si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Entonces son recompensas. La palabra del Señor también dice, mire, son tantas las cosas. Dice, por ejemplo, mejor son dos que uno. Porque si el uno cae, el otro le ayuda a levantarse. Entonces es una recompensa. Cuando nosotros miramos esta forma como Dios ha diseñado, no se aplica solamente a lo físico, a lo material, pero se aplica también a lo espiritual. Y básicamente aquí estamos encontrando al Señor tratando con los discípulos acerca de las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Y hay decisiones que se tienen por un concepto, o que se toman por un concepto muy elevado. Aquí encontramos unas decisiones drásticas. Si nosotros leemos todo el capítulo, encontramos que al Señor le impulsa esta enseñanza porque hay un hombre que viene donde él. El hombre llega para pedirle al Señor: ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y es que nosotros realmente, por lo menos los que tenemos esa fe en el corazón, realmente esa es nuestra meta, la vida eterna. Porque todo lo de aquí es pasajero. Mi vida es pasajera en términos humanos. Mi trabajo es pasajero en términos humanos. Incluso las cosas más bonitas y de mayor inspiración aquí abajo en la tierra son pasajeras. Por ejemplo, el hogar, la esposa, el esposo, los hijos son pasajeros. Una persona como José, por ejemplo, nace de una madre llamada Raquel. Y Raquel era la consentida de Jacob. Pero un día, cuando todavía José estaba muy tierno, la madre se murió y el padre quedó viudo. O sea que tanto la esposa como la madre como el hijo son cosas pasajeras. Así las apreciamos demasiado, porque las apreciamos. Yo pienso que nosotros necesitamos incentivos en la vida humana, y en eso de incentivos el hogar es extraordinario. Los padres nos animamos más a trabajar, y cuando yo hablo de los padres estoy hablando del padre y la madre. Las personas que tenemos hijos nos animamos más a trabajar por causa de nuestros hijos, porque los hijos son el reflejo de uno. Y esto es una inspiración extraordinaria. Sin embargo, también es pasajero.
hablemos de las cosas que nosotros hacemos para el Señor aquí y cosas de las cuales disfrutamos ahora, que la palabra del Señor dice que también hay cosas que pasarán, aún de lo que hacemos aquí. Por ejemplo, el servicio al Señor en el ministerio, ya sea como pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro, también es pasajero, también pasará, se terminará aquí abajo, porque cuando lleguemos a la presencia del Señor, no seremos pastores los que aquí lo seamos, porque allá ya está el pastor de los pastores. Tampoco seremos maestros, si es que aquí fue maestro, porque allá ya está el maestro. Incluso los dones de los cuales aquí nos gozamos, disfrutamos, hablar en lenguas, interpretación de lenguas. Todos esos dones, dice la palabra, son en parte. Por ejemplo, palabra de ciencia, en parte. Conozco algo por la revelación del Espíritu Santo, pero llegará un día en que todo eso se acabará, porque la palabra de Dios dice, entonces conoceré cómo fui conocido. Entonces ya no necesitaré allá en la presencia del Señor ir donde alguien para decirle algo que el Señor por el Espíritu Santo me revela acerca de esa persona, porque ya no se va a necesitar. ¿Qué haremos? Otras cosas que Dios ya tiene diseñadas de antemano. Pero estoy refiriéndome a que hay muchas cosas, tanto en la vida física, humana, secular, como en nuestro andar cristiano, que también son pasajeras. Pero le damos gracias al Señor porque con todas las cosas que Dios nos permite, con eso Él nos inspira para cosas mayores, para cosas que tienen un sentido más real. Y aquí encontramos la historia de este hombre que llega delante del Señor para decirle, maestro, ¿qué cosas debo hacer para heredar la vida eterna? Él está interesado en lo eterno y el Señor le responde y le dice, bueno, ahí tienes los mandamientos. Y el hombre dice, no, todo lo he guardado desde mi juventud, todo eso está claro para mí. El Señor le dijo, te falta una cosa. Una. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. El hombre quedó en suspenso. Se puso muy triste. En otra parte de la escritura dice que él se fue porque era rico, porque tenía muchas posesiones. El caso aquí no es si tengo o no tengo posesiones, sino hasta dónde mi vida llega en el propósito que Dios ha puesto delante de mí en la vida eterna. O sea, hasta dónde puedo tomar decisiones. ¿Qué cosas hay en la mitad, en el camino, que podrían interponerse entre mi relación con Dios y yo? Mire, algunas personas siempre miramos esto y pensamos que es que Dios no quiere que nadie posea nada y que Dios se fastidia porque nosotros tuviéramos comodidades. No es cierto.
Cuando usted y yo estudiamos el libro de Apocalipsis y lo hemos estudiado recientemente, nos damos cuenta que Dios ha preparado una ciudad para que sea la capital eterna de ese reino que Dios ha diseñado. Y ahí especifica, dice que la ciudad es de oro puro. Así que no es realmente por el dinero, por las riquezas, es por el corazón. El Señor lo que está mostrándole a este hombre joven y nos está mostrando a nosotros también es que hay cosas en la vida que para nosotros tienen un valor y debemos pesar lo que es el valor que nosotros le damos a lo que poseemos o a lo que disfrutamos, porque no todo lo que uno disfruta probablemente lo posea. Pero es cuánto pesa eso que disfruto o eso que poseo frente a lo que Dios ha determinado para mí. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a canjear? ¿Qué estoy dispuesto a poner para lograr llegar a donde deseo llegar? Y el Señor resume todo esto cuando nos dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, no puede haber una cosa mayor, no puede haber una fuerza mayor, no puede haber un interés más grande, no puede haber una pasión más poderosa, no puede haber un sentimiento que sea por encima del Señor. Si eso es así, si hay otra cosa que está por encima del Señor, eso nos va a estorbar. Y piénselo. Este hombre se fue triste y él sí quería la vida eterna, pero tenía la capacidad de entregar todo por causa de esa vida eterna, por causa de estar en la presencia del Señor. ¿Hasta dónde y qué soy capaz? Es una respuesta que tiene que dar cada uno individualmente, y ni siquiera es una respuesta de palabras, porque el Señor Jesucristo una vez confrontó a los discípulos y entre todos muy directamente a Pedro, cuando Él les dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado, ustedes se van a escandalizar de mí. Y Pedro dijo: aunque me sea necesario morir, yo me muero esta noche contigo, pero yo no te negaré. Y el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, él dijo: no, Señor, aunque todos los demás, mire, todos estos, porque a veces nosotros creemos que podemos medir a otros, pero esto es una cuestión personal. Yo no puedo responder por usted, usted no puede responder por mí. ¿Estamos? Y el Señor le dice: Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás. No, si me toca morirme, me muero. O sea, no es ni siquiera una respuesta de la boca. No es ni siquiera una parte de la emoción. Es una realidad interna que es probada no en el momento cuando nosotros sentimos la adrenalina, no en el momento cuando estamos frente a una circunstancia que nosotros sentimos
lo tengo, puedo manejarlo. No, va a ser probada en cualquier forma y de cualquier manera. Porque al estar junto con los demás, Pedro miró a todos y sintió, yo puedo. El asunto es que cuando vinieron a probarle, ya no estaban los demás. La vida es tremenda, hermano. Delante de otros, tal vez tengamos fuerza o apoyo, pero la vida es tremenda. Cuando le llegó el momento a Pedro de responder por lo que había dicho, ya no estaban los demás. ¿Cuántos me entendieron? Es fácil para nosotros decir, pero es mejor permitir al Señor que entre a nuestro corazón y pedirle que nos ayude y nos dé fuerzas para que no sea un decir, sino que en el momento determinante podamos tener las fuerzas para hacer lo que necesitamos. Porque es solo ahí que podemos tener recompensas extraordinarias. Aquí Pedro cuando escucha todas estas cosas, y no estoy hablando del momento cuando él lo negó, sino cuando hay esta situación que el Señor está hablando de este hombre rico y está diciendo que es muy difícil que los que tienen riquezas entren en el reino de los cielos. Pedro dice, bueno, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el Señor da una respuesta a eso que Pedro ha dicho. Le dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Y por qué el Señor le dice eso? Mire que Pedro dice, nosotros ya lo hicimos. Porque hay cosas que no son tan visibles al momento. Pedro y los demás no habían caído en cuenta de esta verdad, que ellos, por la palabra del Señor, dice, ya recibieron 100 veces más, dice en otra parte, aquí dice mucho más, padres, madres, hermanas, hermanos, casas, tierras. Pero ¿por qué no eran conscientes? ¿Por qué cuando el Señor le da esta respuesta, es Pedro el que dice, ya nosotros lo hemos dejado, ¿qué recibiremos? O sea, ellos no eran tan conscientes de lo que habían recibido. Las respuestas de Dios son extraordinarias, pero a veces se convierten para nosotros en parte de nuestra normalidad. Y no nos damos cuenta qué está pasando con nosotros. Se lo voy a decir otra vez. Las respuestas de Dios son extraordinarias, pero nos acostumbramos tanto a esas cosas extraordinarias que a veces no nos damos cuenta que lo que tenemos es extraordinario, que lo que hemos recibido es extraordinario. Pongámoslo en cualquier área que queramos ponerlo. Y Dios le concede a cada uno de nosotros su gracia en todas las áreas. Digamos en el área de su trabajo y de su provisión. Dios se la concede. Y es probable que usted está bendecido en términos de su trabajo. No porque le sobre, pero tampoco le hace falta. Y aun cuando no tiene trabajo,
Dios le muestra su misericordia. Y comemos, bebemos, vestimos, vivimos bajo un techo, etcétera. Y no nos damos cuenta que son cosas extraordinarias, como le pasó a Elías en la casa de la viuda. 3 años comiendo de un puñadito de harina y de un poquitito de aceite, y nadie por allí estaba tan consciente de ese milagro. Todos los días la mujer ponía la mano dentro de la vasija y siempre encontraba un puñadito de harina. ¿Pero por qué no eran tan conscientes? Porque no eran bultos de harina. Era el mismo puñado que estaba ahí todos los días. Cuando usted entrara a esa casa nunca encontraría botellones de aceite. No, cuando usted entrara a esa casa siempre vería en una botellita un poquitito de aceite. Entonces, las cosas extraordinarias que Dios hace pueden convertirse en algo que para nosotros se vuelve normal y no nos damos cuenta que está sucediendo algo extraordinario. Porque cuando alguien entrara a la casa y viera un puñadito de harina y un poquitito de aceite, nadie iba a decir, aquí esto está extraordinario. Pero todos los días al poner la mano dentro de la vasija, siempre había un puñado de harina. Y eso era extraordinario. Cada día, cada vez que esta mujer ponía su mano dentro de la vasija, siempre encontraba un puñado de harina para hacer una nueva torta. Y cada vez que inclinaba la botella, siempre había aceite para amasar esa harina. Y cuando la gente llegaba, volvía a ver un poquitito de aceite. Es probablemente eso lo que nos pasa a nosotros. Que no somos tan conscientes porque no parece ser grande, parece ser pequeño, pero es continuo. ¿Está usted aquí conmigo? No parece ser grande, parece ser pequeño, pero es continuo. Dios está con usted. Dios le ha bendecido, Dios le ha ayudado. Es probable que tiene un trabajo, usted no ve una cosa grandísima, un trabajo. Pero Dios le ha provisto de ese trabajo y cada vez que usted pone la mano, ahí está el puñadito. ¿Está conmigo? Igual pasa en cualquier otra área de la vida. Pasa también en la vida espiritual. Las personas, cuando estudiamos lo que ha pasado con los grandes hombres de Dios, se nos da por llamarlos gigantes espirituales. No, que ese era un gigante espiritual. Otros decimos era un paladín del evangelio. O sea, nosotros los que los vemos desde la perspectiva de la historia, vemos a estas personas grandes. Pero los que vivían, llámese Moisés, Elías, etcétera, los que vivían sus experiencias, ellos tenían que depender de Dios tanto como usted tiene que depender de Dios hoy. Lo digo de nuevo. Nosotros desde la perspectiva de la historia los vemos, nosotros creemos que ellos tenían una cosa grandísima así llena y que el pecho estaba así grande y que ellos nunca sintieron ningún dolor, ninguna angustia, ningún problema, nunca sintieron de fallecer porque ellos eran gigantes. Eso nosotros lo vemos así desde la perspectiva de la historia, pero ellos que vivían su propia vida no se vieron así. Ellos dependían de Dios tanto como usted tiene que depender de Dios hoy. Tenían que depender de Dios en una base diaria. Igual que usted tiene que depender de Dios, igual que yo tengo que depender de Dios. Puede ser que no parecía una cosa grandísima, pero continuo. ¿Sabe lo que el Señor dice
Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué quiere decir? Que las personas sentían que se le acababan las fuerzas. Que algunos de los que sirvieron al Señor en su vida y terminaron su jornada, sintieron a veces que las cosas no estaban como muy buenas. Caso de Mardoqueo, caso de Esther, sentían la angustia, las cosas que pasaban les amenazaban, necesitaban buscar a Dios, necesitaban entrar en oración, necesitaban entrar en ayuno, necesitaban arriesgar todo. Y sentían un poco de temor por las cosas que tenían que enfrentar. Pero aunque parece que no fueran cosas grandes, como ellos se veían, por ejemplo, Esther cuando entró en ese ayuno y le dijo a Mardoqueo, ustedes también dijo, y voy a entrar a ver al rey, y mire lo que dijo, y si perezco, que perezca. O sea, en sí ella tenía nervios. Como diría alguien, de pronto sí, de pronto no. Pero dependían de Dios. Habían que tomar decisiones. No había otra opción. Eran pequeños, pero tenían que tomar decisiones. Esas son las recompensas extraordinarias de las que estamos hablando en esta noche. Decisiones que las personas toman no porque otro le dijo, porque la vida, el Señor permitió que la circunstancia los empujara hacia allá, hicieran cosas que a veces estaban por fuera de su imaginación, por fuera de lo que ellos habían planeado, pero cuando llegaron y ejecutaron lo que necesitaban, ellos vieron recompensas extraordinarias. El Señor le dice aquí a Pedro, no hay ninguno que haya dejado padres, casas, hijos, tierras, que no reciba mucho más. O sea, esto no se queda sin recompensas. ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor por eso? Estoy aquí para decírselo porque nosotros estamos viviendo en una época donde debemos estar conscientes que la vida nos reta a todos. Yo no sé, cuando usted vino aquí hoy, porque aquí nos vemos todos bien sentaditos, bien vestidos, bien juiciosos, hemos cantado, estamos escuchando la palabra de Dios, el uno dice gloria a Dios, el otro dice amén, pero ¿cuáles son los retos de su vida en este momento? Y no sé. ¿Qué cosas están pasando por su cabeza? No sé. ¿Tiene temores? No sé. ¿Se sienten angustias? No lo sé. ¿Está deprimido? ¿Quién puede conocer la mente, el corazón de los que están ahí? A veces el esposo está en angustias y la esposa no sabe. Porque el esposo no le quiere comentar a la esposa lo que siente frente a la vida, frente a las cosas, frente a lo que pasa, frente a lo que se supone que puede suceder. ¿Hay sueños que se rompieron? Yo no sé. O por lo menos así lo consideramos nosotros. Habían planes, habían cosas, se rompieron. No lo sé. Pero al estar aquí, el Señor nos está trayendo esta palabra para decir, mire, cuando nosotros somos confrontados y necesitamos tomar decisiones, como en el caso de Pedro y de los demás discípulos, que Señor, nosotros lo hemos dejado todo, el Señor les dice, no hay nadie que haya hecho eso que no reciba mucho más en esta vida.
O sea, no hay nadie que haya tomado decisiones drásticas en la vida por causa del Señor. No hay nadie que haya tomado decisiones drásticas para poder perseverar. No hay nadie que haya tenido que forzar su vida al máximo para poder estar en el Señor, que no reciba mucho más en esta vida. Gloria al nombre del Señor. Usted lo va a recibir, gloria al nombre del Señor. No solo lo que ya recibió, lo que va a recibir continuamente va a ver la mano del Señor. Mire que el tiempo pasa y el correr del tiempo demuestra lo que Dios tiene presupuestado para cada uno de nosotros. Porque ahora mientras estamos aquí, nosotros nos vemos en el presente. Pero terminará la jornada exactamente como la vemos ahora. Mañana más tarde, después de un tiempo, si es que el Señor así lo permite, porque el tiempo está volando y estamos esperando el sonar de la trompeta. Pero si se demorase un poquito, usted que hoy está joven, mañana podría tener canas como el pastor. Y usted que pensó que no era capaz, mañana usted estaría todavía animando a otros y diciendo: es posible, porque Dios lo dice en su palabra, recibirá mucho más en esta vida. O sea, el Señor nos está mostrando aquí que no hay nadie que tome decisiones drásticas para poder servir al Señor que se vaya a quedar sin recompensas. Las recompensas siempre estarán allí. Algunos estarán pensando, pero ¿de qué manera? No tiene nada que ver con sus maneras, tiene que ver con lo que Dios haya determinado para usted. Hay personas que consideran que ellos no fueron tan afortunados. ¿Sabe por qué? Porque en su vida ellos pensaron que para sentirse realizado uno tiene que tener casa propia. Puede que sí, es válido que uno quiera tener una casa propia, pero se volvió una persona mayor, entró a la tercera edad, nunca tuvo una casa propia, pero nunca vivió en la calle. ¿No le parece eso extraordinario? Nunca tuvo un documento que le llamamos escritura, que dice que la casa es suya, pero nunca vivió en la calle. ¿No le parece extraordinario? O fue una persona que siempre ganó un salario reducido, pequeño, pero después de tantos años todavía uno puede mirar hacia atrás y decir: ¿cómo me ha ayudado el Señor? Pudo criar a sus hijos, pudo comer y beber, pudo hacer las cosas. Y hoy estar aquí en la casa del Señor es una muestra que el Señor siempre está recompensando grandemente. Pero esto no se queda aquí, porque si nosotros nos quedamos ahí, pues estamos hablando meramente de lo humano y de lo material. Mire lo que dice aquí: y en el siglo venidero la vida eterna, que es lo más grande. Cuando dice en el siglo venidero, lo que está diciendo es cuando ya termine su jornada, cuando entremos a la eternidad, esas personas, vida eterna. Mire, hermanos, de todo lo que nosotros hemos hablado aquí, nada tiene tanto valor como esto de hablar de la vida eterna. Porque usted aquí puede sufrir lo que quiera, le puede pasar lo que sea, puede llorar lo que necesite, puede sufrir. A veces sufre uno más en el corazón que en las realidades externas de la vida. Estas aclaraciones siempre son válidas, porque a veces nosotros sufrimos más en la parte moral interna que en las realidades externas. A veces hay personas que nos sentimos mal porque nos ha ido mal, pero cuando los demás nos examinan, dicen: ¿pero qué es lo que le está yendo mal? Pero sufre por cosas que no puede resolver.
Sufre por un pasado que es pasado, ya pasó. Sufre por una falta que ya sucedió. Sufre por un atropello que ya le hicieron. No se le están haciendo, ya le hicieron el atropello. Ya no está atropellado. Igual, no importa cómo sea, si usted sufre moralmente, internamente, por los recuerdos, por el pasado, por las cosas que le atormentan, y por causa de eso usted se siente que flaquea, que no puede. Sin embargo, el Señor dice: no hay nadie que haya dejado todo lo que ya se mencionó que no reciba en el siglo venidero la vida eterna. Va a recibir la vida eterna. O sea, vamos a decirlo de otra forma: todas sus angustias pasarán. Y no estoy hablando solo de las angustias materiales, estoy hablando de las angustias del corazón. Todas sus angustias pasarán. Todos sus pesares pasarán. Todas sus quejas pasarán. Todas las cosas que no comprende pasarán. Toda la falta de comprensión de la vida pasará. ¿Está aquí conmigo? Llegará un día cuando nos reuniremos todos en la presencia del Señor. Lo voy a decir de nuevo: llegará un día cuando nos reuniremos todos en la presencia del Señor, por encima de nuestras dificultades, hermano. Si hemos hecho lo que hemos hecho de todo corazón, si hemos servido de todo corazón. Cuando yo digo servido, no me estoy refiriendo o hablando de las cosas que los demás ven que yo hago. Servir viene desde adentro. Mi servicio al Señor comienza con postrarme, con arrodillarme, con orar, con doblegarme, con ser fiel, con dedicar mi vida para Él. Ahí comienza. Si le he servido a Él, porque algunos no tenemos el privilegio de servir que sea tangible, o sea, que los demás nos vean. En las iglesias y en el pueblo del Señor habrá quienes hagan cosas que los demás ven que están haciendo, y habrá quienes siempre están ahí, pero los demás no notan que están haciendo mucho. Es probable que lo que hace al final del culto: yo quiero ir a lavar los baños, dice alguien. Otro dice: yo quiero barrer y limpiar la casa del Señor. Aquí eso no se nota. Gloria a Dios. Otro quiere limpiar las sillas. Eso no se nota. Otro probablemente se dedica a orar por aquellos que están en angustias. Tampoco se nota. Pero no importa. Mientras ustedes y yo hayamos hecho esto de dejar todo lo demás para poder servir al Señor desde dentro de nuestro corazón, la palabra de Dios dice: en el siglo venidero recibirá la vida eterna. O sea, nosotros vamos a pasar por encima de todo lo que ahora parece ser angustioso, parece ser una situación complicada, y vamos a llegar en el nombre del Señor a la presencia de Dios. Levante la mano el que dice: sí, yo lo creo. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Se lo digo porque el Señor lo dice en su palabra, y se lo digo porque es la inspiración de Dios para nosotros a través de su palabra. En esta noche usted y yo vamos a llegar. No nos vamos a quedar derrotados en el camino. Usted habrá cantado un cántico que dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y la palabra del Señor lo dice de esta manera: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Las cosas que usted haya hecho y esté haciendo ahora para poder perseverar en el Señor no se pierden. Incluso hoy, esta noche, al estar aquí, es probable que usted está cansado. Hay personas que vinieron directo de su trabajo y con estas lluvias y todas estas cosas y llegaron aquí. Alguno no se siente totalmente cómodo, pero está aquí. Nada de eso se pierde, gloria al nombre del Señor.
Incluso el asistir a la casa del Señor no se pierde. Aún si vino arrastrando los pies, eso menos se pierde. Porque podría sentirse tan cansado que quisiera decir mejor, no, yo no estoy para ir a culto hoy. Pero usted se dijo a sí mismo, yo no siento ninguna otra cosa sino deseo descansar, pero me voy a la casa del Señor, quiero estar en comunión con Dios. Eso no se pierde. Nada de lo que usted haya hecho. Ayer, los que pudimos, salimos a predicar en el día, eso tampoco se pierde. El martes, los que pudieron por la nochecita salieron a predicar por la noche, eso tampoco se pierde. En este momento hay por allá, por eso usted notará unas sillas vacías, hay más de 30 hermanos que están en un viajecito misionero por aquí en un pueblo cerca. Están predicándole a los amigos, a los niños, en sitios pequeños. Eso tampoco se pierde. Estoy diciéndole lo que Dios dice en su palabra porque necesitamos mirarlo como es. Esto no se trata solamente de que si yo siento que salto, entonces es verdad, y si estoy cansado no es verdad. No, señores, esto es verdad cansado o alegre. Esto es verdad aunque yo salte o aunque no tenga fuerzas para saltar. Esta palabra de Dios es verdad por encima de todas las demás circunstancias. Dios dice la verdad en su palabra. Las recompensas en el Señor son extraordinarias, y lo más extraordinario que usted tiene no son las recompensas materiales, no son las recompensas de ahora. Lo más grande que yo recibo de extraordinario es el gozo, el día cuando me encontraré cara a cara con el Señor. Usted se encontrará con el Señor y yo me encontraré con el Señor, y todas nuestras angustias se habrán quedado atrás. ¿Está aquí conmigo? Todas nuestras angustias se habrán quedado atrás. Las batallas, las lágrimas, las circunstancias, las angustias del corazón, las incertidumbres que nos presenta la vida se habrán quedado atrás. Un día nos vamos a encontrar con el Señor. Así que le voy a invitar a que estemos en pie.